Saludo para toda nuestra audiencia en todos los Estados Unidos de América, a esos hermanos especiales donde tuvimos este fin de semana allá en San Francisco de California, esas preciosas familias que vinieron desde la pura frontera con Canadá. Saludos muy especiales para ellos, quienes manejaron hasta 14 horas para estar en los eventos, los hermanos de Phoenix. A toda nuestra gente un saludo muy, pero muy especial. Este día muy especial vamos a tener la palabra del Señor y nos vamos a preparar para leer dos pasajes importantísimos por el tema que quiero tocar. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Más bien, ese es el tema que queremos tocar en estos momentos muy importante. Dado las circunstancias, y ya vamos a entrar en detalle sobre ello, pero antes leamos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. El versículo, vamos a leer desde este versículo muy importantísimo. Dice el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, perdón, estoy leyendo, es el capítulo 5, el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y su número eran miriadas de miriadas, que decían a gran voz al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Apocalipsis también capítulo 7. Vamos a ver algo muy importante que vale la pena que también leamos en esta ocasión, porque tiene mucha importancia también. Apocalipsis capítulo 7 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, diciéndome esto, me dijo, estos que están vestidos de lino, de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, dice, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Dios bendiga su santa y bendita palabra. El periodo de la gran tribulación y el papel de la iglesia. En estos meses, en especial este mes de agosto y posiblemente los otros meses también que van a seguir previo a estas impresionantes y polémicas elecciones de los Estados Unidos de América, las cuales están y seguirán estando hasta el último día en la atención de todo el planeta Tierra. Al igual que el año pasado, se han dado múltiples de especulaciones, conjeturas acerca de lo que podría pasar
en este periodo. Algunos inclusive han ido mucho más, y algunos de las personas que están hablando, como sucedió el año pasado también, algunos de ellos son personalidades, algunos que se está diciendo que supuestamente dijo algunos de los grandes conocidos en el habla inglesa, en la parte anglosajona, como es el pastor John Hagee, donde algunos se atreven a decir que el pastor John Hagee dijo que este 30 de agosto se levantará el anticristo. Conociendo también, si eso es cierto, que el pastor es premilenialista, 100% en toda su posición, porque él viene de las Asambleas de Dios. Entonces, aquí viene una grandísima pregunta. Si eso fuera cierto, claro, por supuesto que es una conjetura y una posibilidad, si él lo dijo o no lo dijo. Lo que estoy diciendo es, si eso llegara a suceder, un ejemplo, que se levantaría abiertamente, entonces la pregunta es, ¿estaría todavía la iglesia aquí? Y si es así, entonces la iglesia sería parte de todo el proceso de la gran tribulación. Porque esas son las múltiples de preguntas que están circulando en una enorme, en una marejada de informaciones en las redes sociales hoy en día, acerca de que si pasa la iglesia por la gran tribulación, si pasa toda la gran tribulación, si pasa solo los primeros 3 años y medio, o si la iglesia es arrebatada en el proceso de la séptima trompeta. Y todas esas enormes conjeturas que están proliferando de una manera impresionante en las redes sociales hoy en día, donde se discute, y en algunos foros en una forma hasta acalorada directamente. En este río revuelto han venido movimientos sectarios que nunca han sido en pro del cristianismo, pero que se han logrado meter de una manera muy fuerte, entre ellos indiscutiblemente los testigos de Jehová, con los movimientos sectarios adeptos a los testigos de Jehová. Y ellos se han unido dentro de este foro fuertísimo, y por supuesto han sacado sus propias teorías, donde se les considera como movimientos postmilenialistas. Es decir, que ellos en esa corriente, ellos creen que la iglesia pasa por todo el proceso de la gran tribulación, y que finalmente, en la parte final, solo hasta el final, en el mismo proceso de la segunda venida de Cristo, en ese mismo proceso sucede el arrebatamiento del rapto. Utilizan múltiples de argumentos, todos los muertos en el periodo de la gran tribulación, y todo, ellos cansan, según dice, todo en un solo proceso, de esa manera. Y ahí vienen una serie de preguntas y de interrogantes acerca de esas posiciones. Y entre todas estas corrientes, tanto del movimiento pro testigo de Jehová y adeptos de los testigos de Jehová, están también las corrientes de los que dicen que la iglesia sencillamente aparece en todo el proceso de los primeros 3 años y medio, y que la palabra definitiva, única, periodo de gran tribulación que se conoce, es los últimos 3 años y medio de los 7 años que se conocen. Y la otra, este tendría un grandísimo problema. Si eso es así, ¿dónde comienza los primeros 3 años y medio? Sería, en este caso, según ellos, en el momento que el anticristo aparezca, comenzarían los 3 años y medio. De allí usted podría comenzar a contar 3 años y medio, y de 3 años y medio después sucedería el arrebatamiento de la iglesia. Estoy hablando de las posiciones, de lo que dice la gente en las redes sociales, basados en viejas teorías que se tocaron en el pasado, y que por supuesto no habían sido testigos todos los escritores de esas teorías, de los grandes acontecimientos e impactantes cambios apocalípticos que están sucediendo hoy en día. Porque las Sagradas Escrituras, en especial el Apocalipsis y los grandes profetas del Antiguo Testamento, no es interpretación directamente de X persona, sino que el Señor permite los acontecimientos, el cumplimiento de esos acontecimientos de acuerdo al momento preciso
Es por eso que en algunos momentos usted va a encontrar declaraciones como pasajes. Me decía alguien, no, pero es que eso fue escrito para Israel. Sí, pero en esos capítulos, en múltiples de esos capítulos, hay profecías que no se han cumplido. Y allí es donde se cometen los errores, cuando se quiere agarrar en una forma literal o una forma super espiritualizar o espiritualizar totalmente la profecía. No se puede ni lo uno ni lo otro en su totalidad, porque hay combinaciones de ambos acontecimientos en nuestras sagradas escrituras. Ahora bien, sigamos hablando. Entonces, ellos dicen que van a pasar la iglesia por los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y entonces el arrebatamiento sucedería 3 años y medio después. O sea, es decir, en el proceso del arranque de la trompeta, de las 7 trompetas. Otra tercera teoría después de esto, recuerda que la de los testigos y sus adeptos, ya dijimos la primera, ahora la segunda, que es lo que dicen que será después de los primeros 3 años y medio. Y la tercera teoría es basada en un escritor que escribió un librito sobre el arrebatamiento allá en la década de los 70. Él era un hijo de un pastor bautista del estado de California, que su papá de este muchacho, que luego llegó a ser periodista y posiblemente albergó profundo resentimiento en su corazón. Su padre, que en la década de los 50 se había rebelado contra la convención bautista en sus posiciones escatológicas, donde totalmente no tenía compatibilidad en la posición premilenialista que siempre ha tenido la convención bautista, igual que la inmensa mayoría de nuestros concilios pentecostales. Entonces, su padre fue expulsado de la convención bautista en aquel entonces, y parece que su hijo albergó ese resentimiento que miró en su padre, y después él sacó un libro. En ese libro, esta persona hace una dura crítica sobre el arrebatamiento, y finalmente él dice que el arrebatamiento sencillamente sucederá en la 7ª trompeta, es decir, faltando unos 5 meses para el fin de la gran tribulación, que más o menos coincide con la posición de los testigos de Jehová y sus adeptos. Bueno, esas son posiciones que dejan enormes preguntas. Por ejemplo, alguien dijo, bueno, si la iglesia pasa la gran tribulación, entonces el mensaje que van a tomar todos los cristianos, los que estamos en este momento en su totalidad, es que finalmente toditito los cristianos tendrán que ser muertos o decapitados, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 7, en este caso. Y habrá múltiples demás preguntas e interrogantes. Esas son las posiciones, pero ¿cuál es la posición de la inmensa mayoría de la iglesia evangélica y en especial de la inmensa mayoría de nuestros eruditos en cuanto, sobre todo en el aspecto escatológico, en cuanto a la posición de la iglesia? Si bien es cierto, a lo largo de los últimos 500 años han habido fuertes cambios en cuanto a posiciones escatológicas, eso por supuesto se entiende que se debe a los acontecimientos y a los cambios que se han dado, pero que en ningún momento, ninguno de estos siglos atrás, fueron testigos contundentes de los acontecimientos escatológicos como nuestra generación en este momento del siglo XXI, más bien siglo XX y siglo XXI, los hemos vivido de una forma potencial que la inmensa mayoría de estos grandes teólogos, que no le vamos a quitar su derecho a ello, no pudieron ser testigos de estos acontecimientos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los grandes escritores, incluyendo no solamente los padres de la iglesia, los mismos, el libro de los Hechos, sino padres de la iglesia posteriores de ellos, del primer siglo para acá, también ellos fueron de la posición que hemos encontrado, documentación antigua, es que ellos también fueron premilenialistas. ¿Qué quiere decir premilenialista? Que antes del establecimiento del milenio literal, primeramente ha de pasar el proceso de la gran tribulación, y que previo al proceso en el proceso de la gran tribulación, la posición es que el trato directo de Dios será totalmente con el pueblo de Israel, y que previo a la instalación del periodo de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. Esa es la posición, y encontramos enorme posición de esto. Inclusive en uno de los estudios que tengo, el que ya tengo de una manera compactado, o sea, este estudio casi ni lo llevamos mucho, se llama Momentos antes y después del rapto de la iglesia,
pido que si desea lo puede solicitar a nuestra oficina. En ese estudio yo estoy dando ya sistemáticamente las evidencias con documentación de cómo en los primeros siglos los grandes padres de la iglesia ya sostenían el arrebatamiento pretribulación desde ese momento. Eso porque algunas posiciones de los que defienden a capa y espada de que la iglesia pasa por la gran tribulación sostienen que la palabra arrebatamiento o rapto de la iglesia e inclusive pretribulación fue una posición que apenas tiene 160 o un poco más de años y que generalmente la popularizó, según los críticos, basado precisamente en el libro de este señor que escribió en aquel 70, de que esa palabra arrebatamiento no apareció sino hasta por medio de una muchacha que tuvo un sueño, Margarita MacDonald, y que luego el pastor Derby la vino a popularizar en esa época, y que por lo tanto tiene 160 o tal vez menos, o tal vez más años según ellos, esta posición. Pero definitivamente eso es completamente falso. En el estudio de ese momentos antes y después del arrebatamiento, acudimos a la historia de la Biblia, a la historia cristiana, y descubrimos a eminentes padres de la iglesia que ya desde el siglo I, siglo II, siglo III, ya hablaban del tema del arrebatamiento de la iglesia, tribulación y específicamente de la palabra arrebatamiento de la iglesia. Es muy importante porque quienes descuidan la historia están condenados a cometer los errores del pasado. Y es muy importante también porque tenemos que tener cuidado, evidentemente cuidado, de cómo nos estamos alimentando dentro de las redes sociales, sin subestimar a múltiples de personas que escriben en las redes sociales con buenas intenciones, y que hay portales muy buenos con extraordinarias críticas también, y posiciones muy saludables teológicamente. Así es que no podemos condenar en su totalidad todas las redes sociales. Simplemente lo que estoy diciendo, porque como ya dije, existen portales muy serios, existen páginas muy serias a las cuales tenemos que darle nuestro respeto, porque son gente que se cuidan específicamente para sacar. Pero lo que digo yo es que tenemos que tener cuidado para averiguar quiénes son los que están dentro de una página que están desbaratando, destruyendo, criticando lo que siempre la iglesia ha creído. ¿Quiénes son? ¿Dónde salieron? ¿Cuáles? ¿Son testigos de Jehová o adeptos a los movimientos sectarios, los testigos de Jehová? Y si es así, entonces ¿por qué nosotros tenemos que creerlo? ¿O son sencillamente empíricos, personas que generalmente siempre están dando polémica dentro de la iglesia, que como a veces el pastor no los acepta, entonces se van a las redes sociales y riegan todo su veneno sin tener ese conocimiento profundo, histórico, escatológico, hermenéutico de las Sagradas Escrituras? Pero hablemos entonces de esta posición que estamos hablando. La iglesia pasará por la gran tribulación. Hablemos un poquito lo que es la gran tribulación, de acuerdo a los expertos en cuanto a esta posición. La tribulación es un periodo sin precedente. No es aquella de la que participan todos los santos, en el cual se indica un periodo completo que habla el libro de los Hechos, sino que es un acontecimiento sin precedente y único, según las propias palabras del Señor Jesucristo. Este periodo es mencionado como anterior a la segunda venida de Cristo, y en un momento en el que la nación judía, restaurada en Israel, y por cierto en incredulidad, tal como lo está ahorita, por la instrumentalidad o por la influencia misma de las naciones gentiles, sufrirá un estallido de furia sin precedente por parte de los poderes anticristianos confederados bajo el hombre de pecado. Estamos hablando de ese periodo duro que se enfrentará la nación de Israel, debidamente documentada en múltiples de libros de los profetas menores, y por supuestamente el libro del Apocalipsis también. De esta tribulación participarán los 2 testigos y un grupo confederado llamado los 144,000 sellados, que por cierto, en absoluto y en su totalidad no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con los mal llamados testigos de Jehová hoy en día. Y que ese es otro tema que lo vamos a retomar de nuevo, precisamente porque, como estamos diciendo, en estos meses
vamos a estar en múltiples de especulaciones si a lo mejor el arrebatamiento de la iglesia sucede en este periodo, que precisamente así puede suceder porque el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente, que quiere decir que puede suceder esta noche, dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Y como no sabemos el día, por eso es la palabra inminente, es decir, no se sabe con exactitud el día y la hora. Sí, que puede ser en cualquier momento, puede ser precisamente cuando hoy nosotros vamos manejando sobre la carretera, ahí podría suceder el arrebatamiento. Por eso es la palabra inminente, algo que puede acontecer en cualquier momento. Como dijimos, de este periodo de la gran tribulación habrán protagonistas, los 2 testigos y los 144,000. El comienzo quedará marcado por el establecimiento de la abominación desoladora. Es decir, comienza un periodo terrible de confusión, de una serie de convulsiones de todas las naciones, de un proceso de reacomodación o restablecimiento del orden ante el desequilibrio tremendo que acontecerá con el arrebatamiento de la iglesia y el desequilibrio que sucederá entre los grandes vacíos políticos que se producirán entre todas las naciones del mundo y entre las convulsiones políticas que se darán dentro del poder político islámico. Entre todas esas situaciones y en eso lodazal de las naciones, turbulencia de las naciones que acontecerá en producto del gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, en ese proceso de restablecimiento de todo el orden de los expertos y una serie de acontecimientos geológicos que se producirán de acuerdo a los acontecimientos de los 4 jinetes del Apocalipsis, se llevará un proceso precisamente para el anticristo estar como lidiando y totalmente haciendo lo pro y lo esto y lo otro durante ese proceso de confusión, de convulsiones de los primeros 3 años y medio. Al final de esos 3 años y medio, cuando supuestamente se triunfa y se consolida ya todas las confusiones fuertísimas que se darán de ese periodo, entonces viene la segunda parte, que es cuando el anticristo se quitará la máscara y abiertamente se declara el personaje que siempre ha querido declararse públicamente. Y ahí es cuando comienza, cuando en ese momento todos los poderes, toditito, los poderes del mundo, incluyendo todos los sistemas sociales o redes sociales, están total y absolutamente bajo control del sistema, del poder, más el proceso obligatorio de la instalación del microchip como identificación única para evitar que se sigan robando las identidades. Entonces, en ese momento, cuando el anticristo considera que ya tiene control, se lanza sabiendo que en ese momento no tendrá ningún estorbo ante su establecimiento y sus grandes blasfemias. En ese momento es cuando comienzan, según lo que escribo en mi libro Camino Israel, el filo de la profecía, comienza la gran batalla del león contra el leopardo. Comienza la gran batalla, porque el anticristo y toda su maquinaria de control total y absoluto pensará que nadie le podrá hacer frente a partir de ese momento. En ese momento, cuando ningún poder terrenal, judicial o llámese redes sociales o todo, no podrán hacerle frente, entonces es cuando el Cordero responde desde el cielo a través del inminente, terrible juicio de las 7 trompetas y de las 7 copas, con el cual culminará el juicio final contra el gobierno de los gentiles y específicamente contra el mismo Satanás encarnado en el mismo o en la misma bestia, el anticristo. Esas son las posiciones muy fuertes en ese aspecto, pero vamos también a presentar una fuerte documentación por la cual nosotros creemos contundentemente y aceptamos que la iglesia no pasará
aunque todo lo que le he venido explicando ya le viene dando una idea por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Independientemente de las preguntas que siempre van a surgir toda una vida, y entonces, ¿cómo explica los muertos de la gran tribulación? ¿Cómo van a levantarse? ¿O es que van a haber varios raptos? Y vienen todas estas preguntas incoherentes a las interpretaciones contundentes de las Sagradas Escrituras. Debe de entenderse que para entender y comprender bien todo este proceso profundo, apocalíptico, se necesita no solamente una documentación histórica profunda de los libros del Antiguo Testamento, de las grandes profecías de los profetas como Daniel, Ezequiel, como Jeremías, como el profeta Isaías y una multitud de profetas menores. Deben de tomarse en cuenta todos ellos para poder entender y comprender. Si no se toma todo eso, los aspectos históricos y los aspectos políticos, porque el anticristo es un líder político, por eso que Daniel solo le habla del anticristo y no habla de un falso profeta, porque Daniel le tocó vivir en un sistema político gentil, que es donde se levanta el anticristo. Si no se toman en cuenta todos esos parámetros, todo el sistema y todo también cuál es la política del nuevo orden mundial, que son el sistema, la maquinaria que está trabajando arduamente para el establecimiento de la bestia anticristo, de cómo ellos están planificando todo el sistema político universal. Si no se toma en cuenta todo eso, definitivamente ustedes o nuestros escatólogos empíricos van a hacer sus propias conclusiones y finalmente una terrible confusión a todos sus lectores o personas que están siguiendo en sus comentarios en sus redes sociales. Definitivamente es muy importante ese análisis. Pero aparte de las evidencias que ya hemos dado, más o menos, que he venido dando, al entendido en pocas palabras, ¿por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Vamos ahorita mismo a entrar en una pausa. Venimos con una canción. E inmediatamente después de esto, entonces vengo a dar las razones contundentes por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación, aunque ya hemos venido reforzando esa posición fuertísima desde el punto de vista histórico, como lo toqué desde el comienzo, desde el punto de vista de los mismos padres de la iglesia, e inclusive de los fundadores de nuestra iglesia después del Señor Jesucristo, incluyendo a los apóstoles y especialmente al hombre a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que fue al apóstol San Pablo. Vamos a venir a hablar inmediatamente después de esa pausa. No obstante, decirle a toda la gente preciosa, sobre todo la gente que está más cercana a todo ese lado de nuestro querido México, a decirles que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos en la ciudad de Monclova en Coahuila, México, para que ustedes se puedan organizar, los que viven cerca, los que viven en Monterrey, los que viven en Saltillo, los que viven en Piedras Negras, los que viven en Torreón, Durango, todos estos, ya saben, pueden bajar a la única presentación en esta área que vamos a tener durante este año, en estos momentos apocalípticos. Se va a hacer este viernes, es precisamente este viernes, sábado y domingo. Ese va a ser donde vamos a estar. Para mayor información, vaya rápidamente a nuestra página web bolaines.org en la sección eventos. Y allí usted va a encontrar cómo poder asistir al evento escatológico que vamos a tener en la ciudad de Monclova, Coahuila, México, este próximo viernes. Vamos a una pausa y regresamos sobre las evidencias de por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Apocalipsis. Esa es la palabra más popular en estos momentos grandes de acontecimientos escatológicos sin precedente. Lo que estamos siendo testigos es extraordinario, no cabe duda. No cabe duda que estamos en los últimos años en grandísimas convulsiones, especialmente convulsiones políticas, y de todas las índoles, sin lugar a duda, incluyendo acontecimientos religiosos. Pero estamos hablando sobre el tema, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Si bien es cierto, es dado
en esta primera parte antes de la pausa ya ciertos parámetros históricos de por qué los grandes padres de la Iglesia siempre estuvieron de acuerdo en la corriente más popular del tema escatológico sobre el proceso contundente del último periodo previo al establecimiento del reino o el reino milenial sobre la tierra. Entre todas esas posiciones, entre las cuales calzan en tres de las famosas teorías, las dos que fueron posteriores a las primeras. La primera teoría fue la premilenialista, que es la que predomina desde los primeros siglos. Después, posteriormente de eso, en el siglo V, se levantó o se estableció ya, aunque ya se hablaba, pero es directamente en el siglo V, cuando se va a patentizar esta otra teoría conocida como el amilenialismo, que se le atribuye o se le da autoridad al famoso ideólogo de la Iglesia Católica Romana, como es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es el que prácticamente establece la teología que hoy en día multitudes de evangélicos abrazan, esa teología de la Iglesia Católica, que es el reino ahora o el establecimiento del reino. Que el milenio realmente lo establece la Iglesia. Esa es la posición de San Agustín de Hipona. Y por lo tanto, todos esos acontecimientos de arrebatamiento y todo, para ellos es cuestión de fábula. Y que finalmente, después que la Iglesia haya instalado el reino, conquistado todos los reinos y todos los poderes, y después de que la Iglesia haya superado todas las luchas contra el mal, según la teología de Hipona, entonces finalmente la Iglesia establece ese milenio y entonces podrá decirle a Jesús que ya es tiempo que baje, y entonces allí se cumple ya el proceso completo de todo lo que se habla de la segunda venida. Ese es el amilenialismo. Los postmilenialistas es otra teoría que también es posterior después de la premilenialismo. Sostiene que el milenio no debe de tomarse literal, sino que el milenio es totalmente espiritualizado y que es un proceso de reino de la Iglesia con Cristo, ¿cómo se dice? Cristo dentro de la Iglesia. Tenía otra palabra para eso. Cristo corporizado dentro de la Iglesia. Y que entonces es la Iglesia que finalmente establece ese reino espiritual del milenio sobre la tierra. Posición completamente que, por cierto, es bastante confuso. Y finalmente, la primera teoría, que desde el comienzo la venimos tocando, los premilenialistas que creen que el milenio es totalmente literal y que sucederá inmediatamente después de los últimos 7 años de grandísimas convulsiones políticas, religiosas, comerciales y de grandes convulsiones de guerra en esos periodos que llevará los 7 años. Finalmente, el gobierno de los gentiles, corporizado en ese momento ya directamente encarnado, Satanás, el diablo, dentro de ese sistema de gobierno de gentil, finalmente Satán y sus vasallos, todo el liderazgo mundial político, terminarán siendo incapaces de poder traer lo que ellos siempre han hablado, de un reino milenial sin Dios, y que pueden solucionar todos los problemas. Y finalmente, ante las grandes, trágicas y catastróficas convulsiones y déficits y baños de sangre sin precedentes, finaliza derrotado totalmente la bestia anticristo junto con la otra bestia religiosa. Terminan en el monte, o más bien en el valle del Megido, declarando finalmente, ya en su desesperación e incompetencia de poder probar que pueden solucionar los problemas, termina declarando una
una aniquilación sobre el último reducto del pueblo de Dios que queda sobre la tierra, que es el pueblo de Israel. Y allí sucede el milagro que lo tenemos grabado, que se llama Camino a Armagedón. Y ahí sucede el milagro extraordinario, que lo grabamos, por cierto, en Israel, ese tema. Bien, esa es la posición del premilenialismo. Según la posición del premilenialismo, para que esos 7 turbulentos años previo al establecimiento del milenio suceda, la iglesia deberá de ser arrebatada. La posición tiene poderosas razones por una multiplicidad de enormes pasajes de los profetas mayores, menores y de las cartas apostólicas, es decir, tanto de múltiples del apóstol San Pedro a las cartas de Pablo, coinciden precisamente para la posición premilenialista. Por ejemplo, ya dijimos que los grupos que no creen, ¿por qué la iglesia no estará en la gran tribulación, que es el tema que estamos agarrando? ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? La primera posición que nosotros hemos dicho y que lo seguimos diciendo, sobre todo en estos meses y sobre todo en este mes donde, al igual que en septiembre del año pasado, se dieron múltiples especulaciones, alegando muchas y algunas personas, algunos hasta predicadores de seriedad, que se habían atrevido que septiembre del año pasado indiscutiblemente iba a ser el arrebatamiento de la iglesia y la aparición del anticristo. Como siempre hemos dicho, hay que tener eminente cuidado de no establecer específicamente un panorama de fecha específica con día, porque podríamos estar condenados como multiplicidad en el pasado de personajes a equivocarnos. Como dijimos, el tema del arrebatamiento es un tema completamente inminente, lo que quiere decir que no se puede establecer día ni hora, aunque sí estamos en el tiempo, eso no cabe la menor duda directamente. De manera que tener mucho cuidado ya de decir día específico. Claro, podemos hablar de hipótesis, eso está bien, nosotros podemos decir de hipótesis, a lo mejor podría darse, son hipótesis, son posiciones fuertes, pero debemos de aclarar como predicadores finalmente que todo es una hipótesis, porque finalmente la decisión está en el Señor directamente y no en nuestros propios cálculos directamente. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Para comenzar la primera respuesta, ¿por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Porque en la profecía del profeta Daniel, más bien en la profecía dada por el arcángel Gabriel a Daniel, en ningún momento se ve a la iglesia en la profecía de la semana 70. Por favor, es muy importante que ustedes analicen Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde se narra el acontecimiento que el arcángel Gabriel le especifica directa y exclusivamente a Daniel en relación total y absolutamente al pueblo de Israel. Cabe mencionar que en las posiciones escatológicas que tienen los testigos de Jehová y sus movimientos sectarios adeptos a los testigos de Jehová, recuerden que ellos no figuran en su escatología a la nación judía como protagonista en los acontecimientos proféticos del fin del mundo. Es por eso que los testigos de Jehová se consideran que ellos son los 144,000, punto que se los vamos a rebatir en uno de estos programas muy próximos. Y entonces debe de mencionarse eso para todos los que están siguiendo ciertas redes sociales que súbitamente están siendo arrastrados por estas posiciones escatológicas equivocadas y que se han metido dentro de la marejada evangélica, haciéndose pasar por evangélico para traernos estas situaciones. Entonces debe de entenderse que ante la posición de los testigos de Jehová, como dijimos sus adeptos, al no tener ellos al pueblo de Israel como nación protagonista en los acontecimientos proféticos de los últimos días, entonces para ellos esta profecía de Daniel se convierte en la multitud de cristianos y de esa manera
por supuesto, claro, calzaría de que todo lo que se está hablando ahí tiene que ver con la iglesia y en tal caso la iglesia pasaría por la gran tribulación. Pero como sabemos, en una sólida y contundente interpretación, aquí el arcángel Gabriel, hablando Daniel, está hablando total y absolutamente del pueblo de Israel y específicamente para los acontecimientos finales, de los acontecimientos del fin del mundo, es decir, este periodo que estamos viviendo. También recuerde que el apóstol San Pablo es contundente en decir, cuando para los que dicen la teoría que Israel ya no es pueblo de Dios, Pablo es contundente en decir, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy judío. Y ahí Pablo en los Romanos, capítulo 11, hace un destacamiento contundente y extraordinario sobre el papel de Israel para estos últimos días proféticos. De manera que la profecía de Daniel y también Apocalipsis, capítulo 12, del 1 al 4, en ningún momento deberá de interpretarse como que es la iglesia pasando por todo el proceso de la gran tribulación y que esas profecías dadas del arcángel Gabriel eran específicamente para la iglesia. Eso, por cierto, es parte también, de ahí lo agarraron los testigos de Jehová, es parte de la teología de la iglesia católica, que por cierto, tanto que critican ellos a la iglesia católica y al mismo tiempo ellos mismos están siguiendo teologías católicas. Es parte de la teología de San Agustín de Hipona, directamente quien enseña, junto con los seguidores del reino ahora, que el Israel ahora espiritual es la iglesia, y por lo tanto, como la iglesia es el Israel espiritual, todas las promesas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento pertenecen a la iglesia. Y eso es otro tema importantísimo, que en su momento ya hemos tocado, pero que lo volveremos a retomar ante estas turbulencias que se están dando hoy en día. Así es que es muy importante en esas posiciones que ellos agarran. Claro, si ellos quitan a Israel, al quitar totalmente a Israel de todo el panorama profético, entonces toda esta profecía calzan perfecto. Algunos pasajes que muchos no pueden comprender porque muchos quieren agarrar la interpretación seguida de punto y coma seguido del Apocalipsis, sin olvidárseles, como lo digo, y en el próximo libro ya voy a sacar Israel, el filo de profecía, pero ya reactualizado, totalmente actualizado, aunque estamos pensando también sacar la parte, porque muchas de las partes viejas no van a salir y queremos que se mantenga el documento completo. Entonces, estamos hablando entonces que es claro, muchos quieren agarrar la interpretación del Apocalipsis de punto y coma seguido, y no. Deben de entenderse, igual que los profetas en el Antiguo Testamento, agarraban un tema, de momento los acontecimientos que estaban siendo revelados, dejaban de un lado el tema y seguían con otro. Y más tarde regresaban otra vez a retomar el tema. Esa es la cláusula importante para no caer en garrafales errores escatológicos directamente. Pues bien, la razón es contundente. Dice que no pasará, porque la semana 70 es un acontecimiento total y absolutamente que tiene que ver con la nación judía. Por favor, si usted quiere buscar una verdadera interpretación, lea la profecía de Daniel 9, 24, 27 y Apocalipsis 12, 1, 4 y se dará cuenta que el trato de Dios en estos pasajes es total y absolutamente con el pueblo de Israel en su totalidad es con el pueblo de Israel. Si el trato de Dios en todo el periodo de la semana 70, en la cual todos coinciden que se trata de la última semana de los últimos 7 años, si el trato de Dios es total y absolutamente con el pueblo de Israel, entonces, ¿dónde aparece la iglesia? La posición tal vez de los que dicen que la iglesia pasa los primeros 3 años y medio, entonces estaríamos hablando que la iglesia estará escondida por 3 años y medio sin que nadie, absolutamente nadie sepa nada, porque de acuerdo a esta profecía de Daniel, todo el acontecer noticioso de esos días será la nación judía junto con el falso Mesías, que será la bestia anticristo. Lo cual sería incoherente decir que la iglesia desaparece, se esconde. Que la única evidencia que puede mostrar ahí es sencillamente que la iglesia no está en todo ese proceso. La segunda posición, porque el Señor Jesús y Pablo profetizaron que previo al arrebatamiento primero vendría un periodo de apostasía, y así está demostrado en el mensaje de las 7 iglesias. La iglesia aparece en el cielo hasta después de la Odisea. La Odisea es la iglesia de la gran apostasía. Eso está hoy en día y lo estamos viviendo.
de una forma contundente, escalofriante, impresionante. Porque la apostasía no solamente es muy fácil, lo digo, y lo seguiremos haciendo. No solamente están los apóstoles, estos grandes falsos apóstoles de la prosperidad y esta multitud de farsantes, falsos profetas que se están levantando hoy en día, sino que también están los extremos, los ultra legalistas que pierden todo sentimiento de amor, aún hasta a sus propios hijos. No les importa que echar a sus propios hijos a la calle porque no aceptan sus posiciones extremas directamente. También eso es parte de la apostasía, los extremos. La iglesia tiene que estar en el medio. Eso lo estamos viviendo en una forma cruda y más recrudecida del 2010 para acá, en una forma más recrudecida en los extremos directamente. De ahí que estamos viviendo un periodo sin precedentes, donde la parte de en medio se está quedando sumamente menguada, porque están los extremos, los ultra, como sucede en Miami, donde en Miami se puede ver con exactitud este acontecimiento. En Miami tenemos los extremos, están la inmensa mayoría siguiendo la terrible apostasía de los apóstoles de la prosperidad, y otro grupo está dentro del otro extremo del ultralegalismo, y ahí están los pequeños remanentes del Señor en la parte de en medio. Por eso es muy peligroso por todo este periodo de apostasía que estamos viviendo, porque es muy fácil identificar como apóstatas solamente a los de la prosperidad y dejar al otro lado. No, tenemos que tocar. La apostasía no solamente va en esos extremos, también va en la misma iglesia, aún de sana doctrina, pero que ha perdido la pasión por el Señor Jesucristo, la pasión por las Sagradas Escrituras, la pasión por la alabanza, y que está esa inestabilidad, que un domingo están ardiendo y otro domingo están sumamente en un bajonazo sin precedente. También eso es apostasía directamente. Muy importante que se toque ese punto. Las otras posiciones por las cuales creemos que el arrebatamiento o que la iglesia no pasa por la gran tribulación es sencillamente porque fíjese que el apóstol, en el libro del Apocalipsis, en su totalidad, en los capítulos, en los primeros 3 capítulos, es decir, desde la revelación, que es la visión, cuando Juan ve la visión del Señor Jesús, hasta los capítulos 2 y 3, que conlleva el mensaje de las 7 iglesias, que por cierto, cada uno de esos mensajes de las 7 iglesias lleva un acontecer escatológico de todo nuestro tiempo, y así lo tengo especificado en el estudio que tengo debidamente ya grabado, que es el estudio de las 7 iglesias, de capítulo por capítulo, historia por historia de cada una de las 7 iglesias, y que finalmente hacemos un resumen de cómo hoy en día hemos visto en los 7 tiempos y cómo en cada uno estamos viendo estos acontecimientos. Y que finalmente las 7 iglesias terminan con la iglesia Laodicea, la iglesia de la gran apostasía. Y esta iglesia, después de esta iglesia, aparece el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis en un panorama sin precedente en el cielo. A partir de ese momento, la palabra iglesia, que es donde todos los que están empecinados, pero lo que se llama empecinados, los que están definitivamente como el avestruz que mete su cabeza sobre la arena, creyendo que está oculta de todas las otras realidades, cuando su inmenso cuerpo del avestruz queda totalmente al descubierto. Hay quienes, al estilo de avestruz, enterran su cabeza sobre la arena y dice: no me importan las posiciones, pero la iglesia pasa por la gran tribulación. Porque así lo leí, o porque sutano, porque mengano lo dijo así, directamente. Y ahí es donde se puede caer en ese gravísimo error. Y cuando se cae en ese error, no se quiere definitivamente ni ver lo pro ni lo en contra. Por ejemplo, si se hace un escrutinio del libro del Apocalipsis, y los reto que lo hagan, por favor, cómprese un extraordinario, ¿cómo se dice?
diccionario griego, un extraordinario diccionario griego, y con el diccionario en griego, porque Apocalipsis fue escrito en griego, busque la palabra iglesia en los capítulos 6 al 18 del libro del Apocalipsis. Y se dará cuenta que en absoluto aparece la palabra iglesia. Es más, en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, evidentemente lo que se ve, y hay múltiples razones para decirlo, es la iglesia en el cielo. 19 veces se menciona la palabra iglesia en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 18, ni una sola vez aparece la palabra iglesia. Ni una sola vez aparece la palabra iglesia. Va a ser hasta el capítulo 19, que es cuando se habla de las bodas del Cordero, donde por primera vez, desde el capítulo 6, desde el capítulo 3 más bien, se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Entonces, qué interesante. Por eso le dije, hágase un escrutinio. Y se dará cuenta que usted no va a encontrar la iglesia ni en los primeros 3 años y medio, ni en la 7ª trompeta, ni en ningún lado la palabra iglesia. En todo ese periodo crudo de la gran tribulación que implican los 3 juicios. Las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que son 21 juicios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no busca la iglesia ahí? ¿Por qué no aparece la iglesia? E inclusive, el pasaje que nosotros comenzamos, donde claramente Apocalipsis capítulo 5 se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque los ángeles dicen, y con tu sangre nos has limpiado, nos has redimido. Dios no murió por los ángeles, sino por almas. Esa multitud de Apocalipsis 5 totalmente es diferente a la multitud de Apocalipsis capítulo 7. Diferente. Porque la multitud de Apocalipsis 5, Juan sí la reconoce. Pero la multitud de Apocalipsis 7, de la gran tribulación, Juan no la reconoce. La multitud de Apocalipsis 5 da gracias a Dios por haber sido redimido por su sangre preciosa. La multitud de Apocalipsis 7, todos, dice, lavaron sus ropas en el martirio. Hay mucho más que hablar sobre esto y mucho más evidencia de por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Mi amigo, no cabe duda que Cristo está a las puertas y que el arrebatamiento está a las puertas. Entonces más vale que usted y su familia busquen al Señor. Y los hermanos que han dejado de creer en el rapto, más vale que lo vuelvan a creer, porque estamos muy cerca. Si el Señor lo permite y si Él no ha venido, estaré con ustedes con un tema semejante el próximo martes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.